Siempre la piratería inglesa fue un impuesto hacia los ingresos del imperio. Siempre estuvieron presentes los enviados de la corona inglesa, que eran esos bucaneros y piratas. Todos ellos reportaban, repartían y pagaban su diezmo, se dice tal vez probablemente, a la corona británica. Regresando a Arrillaga, te diría que para 1839, el malestar generado por la derrota en Texas, el bloqueo francés y la inestabilidad mostraban que el centralismo liberal tampoco funcionaba en México. El centralismo, recordemos que Santana dividió a México porque él se hizo centralista y todos querían ser federalistas. La paz social en México estaba apoyada en un federalismo como república, como Estados Unidos mexicanos, la primera república mexicana. Quien terminó esa primera república fue Santana. Él era centralista, contrario a la corriente imperante que era federalista. Eso no funcionó, por lo que Paredes y Arrillaga planeó pronunciarse contra las 7 leyes de Santana, contra las normas centralistas de Santana. Esto es, en un inicio no eran completamente, no comían en el mismo plato en un inicio, y emitidas por el gobierno de Justo Corro en 1836. Por lo tanto, su intento se frustró. Recordemos que Justo Corro fue impuesto, era un dedo de Santana, fue un amigazazazo de Santana, Justo Corro en 1836. Por lo tanto, su intento se frustró cuando el Congreso aceptó hacer reformas, mas no tardó en presentarse un nuevo pretexto al aumentarse a 15% el impuesto sobre el consumo de artículos importados. De todas, Santana quería generar división. Si no lo hacía de manera directa, lo hacía a través de sus testaferros, como fue José Justo Corro. Aumentaban impuestos, hacían actuaciones, promulgaban leyes y reglamentos que, en pocas palabras, irritaban a la sociedad mexicana y generaban aún más y más y más división. La división en México no fue de un día para otro, fue gestada poco a poco a través de las 11 veces que estuvo al cargo de la presidencia José Antonio Santa Anna y sus testaferros, entre otros como José Justo Corro. Poco a poco personalidades como Paredes y Arrillaga cambiaron y se hicieron aliados de Santa Anna, pero en un inicio no todos comulgaban con él. Esta medida, el aumento del consumo de productos importados, que era totalmente mal vista en la sociedad mexicana, causó aparatosas quiebras de casas que importaban productos de Europa. Los comerciantes foráneos favorecían en general a los federalistas, pero la crisis los llevó a animar a los generales a pronunciarse. Visitaron primero a Santana en Veracruz para que quitara esa ley, pero no lo consiguieron. Después a Paredes en Guadalajara y finalmente a Gabriel Valencia en México. Los tres apoyaron esos impuestos a las importaciones provenientes de Europa. Cabe recordar que México no producía todos los artículos porque durante la época de la colonia España impidió que México desarrollara una industria propia. Había artículos que solamente se podían producir en España y solamente podían provenir de allá, de acuerdo a las leyes coloniales aberrantes, abusivas, que imperaron durante toda la colonia en la actual América Latina, entre ellos en México. Por lo tanto, no teníamos y no podíamos producir toda clase de productos porque no lo habían impedido los españoles. Aquí estamos hablando escasamente unos años después de la independencia. Nos independizamos en 1821, aquí nos encontramos poquitos años después, 1836, 1840. Son muy pocos años después de la independencia. Entonces, esos impuestos que impulsaba Santana sobre los artículos importados hacían quebrar a cientos y cientos de comerciantes que se dedicaban a eso. Y además la industria no podía producir artículos similares porque no se había preparado para ello. Durante siglos no se les había permitido. Por lo tanto, te diré que en ese ambiente de inestabilidad provocada y ocasionada por Santana en México, Paredes y Arrillaga se apresuró a pronunciarse el 3 de agosto de 1841, 20 años de la independencia de México, contra el gobierno y el impuesto del 15% a las importaciones de España. De España, no hablo de España, de toda Europa, del extranjero. Se importaba sobre todo maquinaria, cuestiones necesarias e indispensables para hacer producir los trapiches que fabricaban azúcar y los ingenios en las minas que hacían posible la explotación. Los elevadores de las minas y los dispositivos para llevar aire y mover el aire y todo eso en las minas eran importados de Europa, no se producían en México. Entonces era indispensable traer muchos productos que la industria en México, en la incipiente industria en ese momento, no podía producir. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.